Muy buenas. El grupo de precálculo, el cual tiene a cargo la función exponencial, vamos a hablar de ello con el equipo que está integrado por Daisy Vargas, Daira Romero, María Cristina Vargas, Fabio Pico. A continuación empezaremos desde lo básico hasta sus aplicaciones en nuestra carrera de Ingeniería Comercial. A continuación voy a explicar la función exponencial desde lo general. Más adelante pues, mis compañeros van a explicarla muy detalladamente, haciendo énfasis en la función exponencial natural. Entonces, una función exponencial se define como f de x igual a la x, donde a es la constante y a pertenece a todos los números reales, con una única restricción, que es que a debe ser mayor a 0 y a debe ser diferente a 1. X es la variable que igualmente pertenece a todos los números reales. Dentro de las propiedades que podemos encontrar en la función exponencial tenemos el dominio, que en intervalo sería todos los números reales. No. Dentro de las propiedades que tiene la función exponencial encontramos que por el eje de y la gráfica. No, ahora sí ya. Dentro de las propiedades que posee la función exponencial tenemos que si la base es mayor que 0, la gráfica nos va a dar creciente. Si la base es menor que 0, la gráfica va a ser decreciente. La asíntota en x va a ser horizontal y por ende todo número va a pasar por el eje de y va a pasar por 1, cortando el eje de y. Cortando el eje de y. A continuación presentaremos cómo se grafica dentro de los programas que encontramos esta GeoGebra Online. Una de las restricciones que tiene la función exponencial es la siguiente: f de x no puede ser una unidad, ya que al ser graficada, la gráfica nos quedaría totalmente constante. Si por el contrario le damos un valor mayor, poniendo un 2, nos damos cuenta que se genera una curva en donde su intersección en y es 1. También podremos encontrar las funciones trascendentales. Este tipo de funciones no se puede modelar como un tipo de función algebraica, porque se generan otro tipo de funciones. Dentro de las funciones trascendentales encontramos 3 tipos, los cuales son trigonométricas, en este tipo de funciones encontramos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También encontramos las funciones logarítmicas, y por último encontramos las funciones exponenciales. El día de hoy haremos énfasis en las funciones exponenciales naturales. Bueno, ahora hablaremos sobre la función exponencial natural. La función exponencial natural se define como f de x
igual a e a la x, donde e es la constante y x la variable. En la función natural, la base no puede ser un número entero como 2, 3 o 4. En este caso, la base es el número Euler, que equivale a 2.718281. En fin, este número sigue infinitamente, pero hay que recalcar que no es un número periódico. Cuando tenemos el exponente positivo, podremos ver que la gráfica de una función exponencial natural tiende a ser creciente. Cuando el exponente es negativo, podremos identificar que la gráfica irá en forma decreciente. En esta gráfica podremos observar lo que hemos dicho anteriormente. Si Euler a la x positivo nos mostrará una gráfica que crece, o sea, una función creciente en este caso. Si ponemos el exponente negativo, o sea, Euler a la menos x, nos dará una función decreciente. Bueno, hablaremos un poco del número Euler. Sabiendo que Euler vale 2.718281, en fin, sabemos que es un número irracional. Bueno, vamos a contextualizar y a saber un poco más acerca del número de Euler. El número de Euler lo debemos a el matemático del cual tomamos su apellido para colocarle este nombre. Este matemático nació en Suiza, es reconocido como uno de los principales matemáticos del siglo XVIII. Bueno, Leonhard Euler tuvo trabajos muy importantes no solamente en matemáticas, también en física, ingeniería, en astronomía. Él nos pudo proporcionar conceptos como principalmente el que estamos hablando, el número de Euler, y lo definió después de hacer muchas comprobaciones y muchos ejercicios matemáticos, como el número que ya hemos visto, que 2,7182. Bueno, y tenemos muchos decimales. Como cultura general podemos saber que algunas computadoras, algunos matemáticos se han dedicado a calcular hasta 30 millones de decimales. Números que pues no sabemos en sí a qué o qué aplicaciones pudieran tener. Para nuestro caso, y de forma también general, queremos entender que el número Euler es como decir el límite de n a infinito por 1 más 1 a la n sobre n. Cuando se hace esta fórmula, entre mayor sea el valor de n, más se va a acercar a este número. Podemos colocar desde 1 o 2, va a estar en una cifra muy baja, pero entre más lo elevemos a las millonésimas, a las billonésimas, más se va a acercar al número de Euler con sus decimales, pero nunca lo va a sobrepasar. Leonhard Euler encuentra muy apropiado trabajar con este número, con esa cantidad de cifras del número de Euler, porque hablando desde los límites, es la única, o sea, cuando hablamos de la función e a la x,
es la única función que como derivada es ella misma. Por ello, su razón no cambia, sigue siendo ella misma. Es lo que permite trabajar con este número para poder hacer cálculos financieros, cálculos de tipo biológico, químico, de todo lo que tenga que ver con proyecciones exponenciales, tanto crecientes como decrecientes. También en la parte poblacional, en la salud, cuando se va a calcular el crecimiento de un tumor y cuánto es su proporción en invasión que hace el organismo, se usa este número de Euler. También es muy usado por los forenses cuando quieren determinar la fecha o a cuántas horas o días un cadáver lleva de haber fallecido la persona, porque tomando como variable la temperatura ambiente, la temperatura constante que debe tener un organismo, que es de unos 36, 37 grados, se aplica la forma si se toma la temperatura con la cual encuentran el cadáver, y esto permite ver, al hacer la fórmula con el número de Euler, cuántas horas han pasado desde su fallecimiento. Bueno, cuando estamos hablando de una función f de x, disculpe, vamos a corregirla. Cuando estamos hablando de una función f de x a la x, entonces vamos a tener en cuenta cómo se comporta al graficarlo. Aquí vamos a ver que x va a partir el eje y va a crecer hasta infinito. Este es 1 menos 0 e infinito menos y y. Vamos a acordarnos siempre de lo que representa dominio y rango. Dominio es la x y rango lo va a representar la y. Lo hacemos siempre con esta representación, teniendo en cuenta que la dama siempre va a dominar y el caballero es el que va a tener el rango. Eso para graficarlo. ¿Y cómo vamos a expresar esto en conjunto? Lo expresamos x, que pertenece a los reales, tales que x son todos los reales. Esto en cuanto al dominio. Y el rango, podemos analizar algo acá en la gráfica, que aquí siempre esto va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, muy cerca a x, pero nunca, jamás lo va a tocar. Me va a acercar. Ya esto es otro tema que se verá más adelante, los límites. Entonces, aquí está representado x, que pertenece, perdón, no hablamos acá de x, hablamos de y, que pertenece a los reales, tales que y va a ser mayor que 0. Si lo vamos a expresar en intervalo, el dominio va a quedar x puede tomar todos los valores de la recta,
Entonces x va a ir, siempre trabajamos con el número menor hasta infinito positivo. Y el rango, podemos observar que para esta función él va a ser mayor que 0 hasta infinito positivo abierto. Bueno, aquí en esto no es correcto, lo dejamos así para que nos pusiera a pensar si estaba bien. Debe ser abierto porque si lo cerramos significaría que podía ser igual a 0, o sea que en algún momento la curva iba a tocar a 0, pero sabemos que no va a pasar por el modelo de esta función. Ahora vamos a mirar cuando ¿qué pasa si f de x toma esta forma? E a la menos x. Entonces, veíamos acá, si lo vamos a graficar, si hacemos un análisis, ¿qué pasa? Si esto toma un valor negativo, ¿qué nos puede resultar? La forma como va a tomar la curva, esta gráfica va a ser de la siguiente manera. Aquí vuelve a cortarnos en 1. Mejoramos un poco la gráfica. Para este caso, la curva va a ser decreciente, o sea, va a venir desde menos infinito hasta infinito. También va a cortar a y en 1. Recordemos que eso es para cuando tenemos esta función e a la menos x. ¿Cómo quedaría el rango en este caso? En notación de intervalo, analicemos que x puede tomar todas las rectas, entonces quedaría abierto desde menos infinito hasta infinito positivo, y el rango, miremos los valores que puede tomar de x, entonces también nos queda abierto desde esto positivo hasta infinito. Nunca va a tocar el eje de las x. Bueno, ¿qué pasa cuando encontremos esta función f de x igual a menos e elevado a la x? Vamos a graficar y vamos a mirar el comportamiento de esta función.
y hagamos un pequeño análisis. ¿Qué pasaría si este número, ya sabemos que es menos 2, 71, 82, 81. listo, y todo el resto? Pensemos en el mínimo valor que puede tomar x, que sería 0. Entonces, todo número elevado a la 0, si es la base positiva, nos va a dar 1. En este caso, si la base es negativa, nos va a dar menos 1. Por esto, que cuando la función tiene esta forma, f de x igual a menos e menos w a la x, vamos a encontrar la función decreciente de esta forma, cortando el eje y en menos 1, porque tomamos, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Valdría menos 1. Entonces, el dominio, para este caso, volvemos aquí de menos infinito, más infinito, menos y, x, menos x y x. Entonces, x vuelve y puede tomar todos los valores desde el menos infinito al infinito abierto. Y el rango, vemos que aquí puede subir, 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 pero nunca nos irá a tocar el eje de x. Entonces, aquí puede bajar hasta infinito, entonces quedaría desde menos infinito hasta 0, abierto, porque puede tomarnos cualquier valor desde acá, pero nunca será igual a 0. Vamos a analizar esta otra función cuando f de x sea igual a menos e a la menos x. Ya hemos estado mirando, vamos a hacer un pequeño recordatorio nuevamente, y cuando la función la teníamos de esta forma, e a la menos x, recordamos que ella era decreciente en este sentido, seguía acá, menos infinito, más infinito, esto es x, menos x, menos y. Pero ¿cómo se comporta la curva cuando tiene esta forma? La vamos a encontrar creciente hacia este lado y se va a ir por acá, por acá, por acá, siempre muy cerca, pero nunca va a tocar el eje de x. Nos va a cortar también acá en 1.
Ya jugamos acá con la parte positiva de Y y ahora estamos mirando el comportamiento con el plano cartesiano en la parte negativa de Y. Para este caso, el dominio podemos ver que aquí X, el dominio puede tomar nuevamente todos los valores de la recta y el rango quedaría con todos los valores negativos hasta 0, que nunca nos va a tocar este eje. ¿Qué pasa cuando f de x toma ese comportamiento? E a la x más 3. Miremos qué puede pasar en la gráfica. Bueno, ¿qué pasa? El mínimo, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Cuánto nos daría? Nos daría 1. Por lo tanto, 1 más 3 sería igual a 4. Entonces, cuando tenemos este modelo de función, vamos a encontrar que la curva se va a comportar de esta forma. ¿Y cuál sería la asíntota, la cual él nunca iría a tocar? Y vamos a modificar un poco esta curva para que podamos analizarla. Diría así. Entonces, estamos acá 4, 3, 2, 1. Entonces, ya no estamos mirando como asíntota el eje de x en 0, porque aquí hemos colocado una cantidad al lado de la e, la cual nos va a correr la asíntota hacia arriba o hacia abajo, y esto es una pista para que podamos nosotros denominar el rango. Ya sabemos que el dominio, aquí puede tomar todos los valores de infinito hasta infinito, pero ¿qué pasa con el rango? Que aquí a veces nosotros podemos confundirnos. En este caso el rango pasa, nunca irá a tocar esta asíntota del 3, entonces va de 3 hasta infinito. Ese es el comportamiento para cuando tengamos este modelo de función con el número e. Entonces, en notación de conjunto, ¿cómo quedaría? X que pertenece a los reales tales que X es todos los reales para el dominio, y el rango X que pertenece
a los reales tales que, perdón, que estamos hablando de y, a ver si están pendientes, tales que y debe ser mayor que 3. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca la curva va a tocar la asíntota, que para este caso nos sigue por el 3. Bueno, ¿cómo se comporta la función en el gráfico cuando encontramos este modelo? F de x igual a e a la menos x menos 4. Entonces, vamos a graficar. Y analicemos. ¿Qué número puede tomar esto si esto es 0? Nos acordamos de las propiedades de la potenciación, ¿cierto? Número elevado a la 0 nos da 1. Positivo, menos 4 daría menos 13. En ese caso, estaríamos así. 3, 4. Y la curva, para este caso, tomaría la siguiente forma. Pasaríamos por 3, sería decreciente. Bajaría, 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 pero nunca llegaría a tocar el 4, que se convertiría en la asíntota o el límite de menos 3. Entonces, el problema es que aquí es infinito, x menos x menos y de y. ¿Cómo quedaría en notación de intervalo el dominio? X puede tomarnos cualquier valor, ¿cierto? Nos quedaría menos infinito hasta infinito. Y el rango, que es el que más nos interesa para tenerlo muy presente. Este es el 4, menos 4. La asíntota, la cual no llegaría a tocar. Entonces siempre colocamos el menor número cuando estamos haciendo esto, menos 4 hasta infinito. Es decreciente. Siempre tomamos de izquierda a derecha la dirección que llevaría la curva. En notación de conjunto, el dominio x que pertenece a los reales tales que x, todos los reales, y el rango y que pertenece a los reales tales que y, analicémoslo, debe ser mayor que 4. Bueno, vamos a trabajar con GeoGebra para mirar cómo se comporta la función menos e elevado a la menos x. Digitamos y vemos la curva, que es creciente buscando el eje y
Aquí en la gráfica parecería que lo toca, pero si le damos un zoom vemos que sigue hasta infinito, muy cerca del límite, pero nunca lo va a tocar. Bueno, vamos a mirar acá este otro comportamiento cuando tabulamos la fórmula e elevado a la menos x menos 4. Vemos cómo nos grafica el programa con una curva decreciente cortando a x en 3 y siguiendo hasta el infinito, pero sin tocar a 4. Bueno, con esta gráfica concluimos esta sección de análisis del comportamiento de la función e elevado a la x y acompañado con un número. Bueno, para continuar con el tema de la función exponencial natural, ya mis compañeros han explicado la parte teórica. Ahora vamos a llevarla a la práctica. En el caso de nosotros, los ingenieros comerciales de la UDSA, en cuarto y en quinto semestre vamos a ver matemáticas financieras y contabilidad financiera. Ahora, para llevar el ejercicio a la práctica, vamos a tomar el tema del interés compuesto. Pero antes de formular la función, vamos a tocar unos términos muy importantes para saber y ponernos en contexto de qué estamos hablando. Primero, ¿qué es capitalizar? Capitalizar es aumentar el valor de determinado capital cuando vamos a hacer, por ejemplo, un ahorro o una inversión. Entonces, voy a explicar cada una de las componentes para poder hacer el ejercicio, que lo vamos a hacer con la fórmula de Euler y de manera manual. Entonces, CO sería capital, que es el dinero con el cual voy a empezar. C es lo que voy a investigar ahorita con la fórmula de Euler, que sería el monto total, o en otros conceptos, en otros textos, perdón, lo podemos encontrar como valor futuro, VF, y T es tiempo. En el caso de matemáticas financieras podemos encontrar, o hemos tal vez escuchado en alguna ocasión, que cuando nos prestan para la universidad nos dicen mes vencido, mes anticipado, anualidades que es anualmente, semestral, en fin. Y ahora la R, que en algunos textos también lo manejan como I de puntico, es interés, la tasa de interés. Entonces, ya para llevar a cabo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, nos dicen que vamos a empezar con un capital de 2.5. Lo vamos a tomar así en cifras pequeñas para poder, ahora en GeoGebra, poder graficar. Podemos decir que son 2.5 euros, dólares o pesos. Vamos a hacerlo de esa manera. 2.5, que sería CO, que es el capital con el cual voy a empezar, lo voy a multiplicar por E, la de Euler, que ya nuestros compañeros nos han explicado a qué equivale, y lo voy a elevar. Entonces lo voy a elevar, en este caso sería la tasa de interés, que es 4.8% anual, tiempo que vamos a usar son 5 años. Entonces voy a poner 0.048, que multiplica mis 5 años, entonces por 5. En el caso de GeoGebra, cuando vamos a multiplicar esto, no ponemos el 5, sino ponemos T, que sería tiempo. Listo. Entonces, ya haciendo la fórmula, este nos va a dar el siguiente resultado: 2.5
por Euler elevado al interés, que es I o puede ser R, en este caso por T, que es tiempo, serían 5 años. Esto nos daría como resultado que siendo T, S por T me daría 3.178122, pero voy a borrar porque ya acá borrar nos confunde. Ya sabemos que usamos tiempo allá arriba. Esta sería la forma directa y la que nos diría que con una inversión de 2.5, después, al cabo de 5 años, obtuve este resultado. Este interés compuesto, ¿qué quiere decir? Que este 2.5 lo voy a hacer manual, rápidamente, lo voy a explicar. Entonces, 2.5 por 4.8%, no olvidemos este, que es el capital con el que vamos a iniciar. Al multiplicar este, el interés de ese año sería 0.12. Ahora, ¿qué hago? 2.5, que es el capital, le voy a sumar este interés de ese año para que me dé 2.62, y este nuevamente lo voy a multiplicar por 4.8%, es decir, el capital le sumo así sucesivamente, lo multiplico y ese me da otro resultado, que es el interés sería 0.12576. ¿Qué hago nuevamente? Este se lo sumo y así sucesivamente, solamente por 5 periodos. En esto sería 5 años. Bueno, al cabo de 5 años, haciéndolo manual, ya lo hicimos a través de la calculadora. Entonces, después de 5 años, manualmente, la calculadora arrojó el siguiente resultado: 3.160.424. ¿Qué me comprueba esto? Que el número de Euler es exacto, le da un valor más alto. Manualmente hice esto, 3.60, con el número de Euler ganó esto, se capitalizó más, tuvo más dinero. Listo. Bueno, aquí en este caso, corrigiendo, porque no es que este se capitalice más y este menos, no. Lo que pasa es que a través de la calculadora no voy a tener en cuenta todos los decimales. Con el número de Euler sí va a tener en cuenta absolutamente todos los decimales, entonces me va a dar un valor más exacto, más aproximado. Ahora, ya por último, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la calculadora. Entonces vamos a hacer a través de Euler y con el procedimiento manual, que para eso nos va a acompañar nuestra compañera Daira. Bueno, en la calculadora ingresaremos el monto inicial, que sería 2.5 por el número Euler, elevado a la tasa de interés, que en este caso es 0.048, perdón, multiplicado por la cantidad de tiempo. Aquí podemos observar que los valores que nos expresa la calculadora y cuando lo hacemos manualmente son relativamente muy parecidos, ya que Euler nos aproxima un número exacto. Bueno, para continuar, entonces ahora vamos a usar GeoGebra, vamos a graficar. Entonces es el mismo ejercicio que estábamos hablando, 2.5, que es nuestra base del capital con el que vamos a empezar, multiplicado por Euler elevado a 0.04% por el tiempo, que es 5 años. Entonces podemos observar que se cumpliría
la función exponencial. Sería una función creciente, porque sube hasta el infinito y más allá. Entonces, ya para detallar el nacimiento, entonces 2.5, eso, gracias, que es el capital con el cual iniciamos. Y ya, pues damos por concluido el tema, la parte teórica, la parte práctica, a través del programa GeoGebra. Pues muchas gracias a todos por la atención.